se iba a levantar, que yo iba a sentir cómo se iba a levantar, pero que yo no tenía que tener miedo, no tenía que tener temor, porque si yo corría, Satanás me mataba, no nada más en el cuerpo, sino en el espíritu. Así es de que yo con aquel temor nomás miraba hacia el cielo y sentía como aquella tierra se removía. Me dan ellos, este maestro Antonio Vázquez de Alba, me da una especie de frijolito y me dice: esta es la semilla del ocultismo, la semilla del mal. Vas a agarrar y vas a ir con la semilla desde tu casa, con agua en el lado izquierdo, y vas a ir hasta el panteón donde te dormiste y vas a poner esa semilla entre las 4 tumbas donde tú te acostaste. Yo así lo hice, regresé de 3 a 5 días con un espejo, con una vela, y entre todas esas semillas, una semilla que se iba a sentir, pero no se iba a ver, no se iba a reflejar en el espejo, y esa era la semilla del ocultismo. Así de que yo tuve después que ser enterrado toda una noche en el panteón a través de un libro que yo leí que se llamaba Notaricón, la ley de los muertos, para que yo aprendiera a conocer la ley de los muertos. Así de que fuimos a un panteón, desentierran un cadáver, me meten ahí en ese cadáver con descomposición, degollan animales, gatos, y los empiezan a echar adentro de mí, capados, degollados, y me empiezan a vertir la sangre, me entierran, dejándome un tubo hacia la superficie de 12 de la noche a 3:30, 4 de la mañana. Mientras ellos estaban en la parte de arriba haciendo un ritual, yo estaba haciendo oraciones en el lado de abajo. Así es de que después de ahí yo fui hasta aquella secta y desde ahí fui esclavo de Satanás. A mí me encerraron en obscuridad, a mí me decían: tú no le tienes que tener miedo a nada ni a nadie. Me dieron una frase que decía la Biblia satánica, que decía: los fuertes poseerán la tierra, débiles y cobardes aquí no entran. Así de que se me dieron 3 pasos básicos: disciplina, perseverancia y constancia. Cuando yo salía de ese encierro, de esa oscuridad, llegaban aquellos sacerdotes burlándose de nosotros, diciéndonos: tienen hambre, ¿verdad? Pobrecitos, pues ¿qué creen? Que no hay otra cosa que comer más que esas ratas que ven ahí. Y teníamos que obedecer porque habíamos hecho pactos, habíamos hecho juramentos, entre los cuales decía: si yo desobedezco, ustedes están en el derecho de castigarme o de ir sobre de mi familia. Para que no le pasara nada a la familia, teníamos que obedecer. Así de que agarramos a aquellos animales y teníamos que comérnoslos. Así de que después de ahí a mí me empezaron a enseñar todo lo que era grafología, simbología, alabanzas satánicas, todo lo que era los secretos de tabla ouija. La ouija que yo había jugado era una tabla con un corazoncito. La ouija que yo estaba conociendo en esos momentos estaba hecha con huesos humanos, forrada con piel humana. La Biblia que yo tenía en mis manos estaba forrada con piel de bebé. Los satánicos, ellos no desperdician nada de esos huesos que sobran. Forran Biblias, hacen el ojo de venado, hacen algunos brebajes y hacen muchas otras cosas más, como antorchas, y la carne se la dan a los perros, a los animales que se tienen ahí en esas sectas. Así es de que en esos momentos a mí me dan una carta el maestro Antonio Vázquez de Alba y me dice: tú tienes que ser aceptado por Satanás para que puedas aprender el ocultismo en potencia. Te voy a dar esta solicitud, tú la vas a llenar y estos 3 espacios los vas a dejar en blanco. Vas a ir a la medianoche a un terreno baldío, vas a depositar esa carta abajo de una piedra y vas a regresar a los 7 días. Yo así lo hice. Cuando yo regresé por aquella carta estaba llena. Yo regresé allá con Antonio Vázquez de Alba y yo le iba a dar la carta y él ni siquiera la abrió. Él me dijo: bienvenido al mundo del ocultismo. Así de que en esos momentos yo empecé a aprender todas las magias sabidas y por haber, que la blanca, la negra, la anaranjada, la morada, la rosa, la amarilla, todas las sabidas y por haber. Empecé a leer literaturas, que el manual de ocultismo, que la clave mayor de Salomón, que la Biblia satánica, que el manual del ocultismo, y empecé a leer un montón de literaturas, de libros. Así de que yo me empecé a ser una persona dura de corazón, una persona amargada. A mí me habían dado mandamientos, a mí me habían dado secretos, a mí me habían dado saludos. Ese saludo que hoy en día está de moda es saludo de victoria en el satanismo, al igual que este otro saludo, saludo de maldición. Así es de que empezaba yo a ver, y entre más grados avancé dentro de esta secta, más maldad veía yo ahí. Yo veía ahí como había unos reguiletes como los voladores que hay en Papantla. Ahí no jugaban ni lotería, ni fútbol, ni básquetbol, ahí no eran esos los juegos. Los juegos era torturar a las personas. Así de que mandaban jóvenes
y mandaban muchachas y muchachos, a los más bonitos, las más bonitas, los mandaban a involucrarse a parques, a restaurantes, a fiestas y raptar gente hacia la secta. Jóvenes muchachas que llegaban ahí eran violadas, eran torturadas, se les mantenía con vida porque el bebé que fuera a nacer era para un sacrificio. Así es de que empezaba yo a ver toda la maldad que ahí había. En esos voladores que había ahí, como los de Papantla, amarraban 13 niños de cada pie al reguilete, los hacían que giraran. Y aquellos empezaban a gritar, estos empezaban a reír, les rociaban de gasolina y les aventaban lumbre. Les gustaba sacarles los ojos a los animales, les gustaba a los bebés quitarles la piel. Había juegos muy diabólicos dentro de aquella secta. Muchas veces a los animales, a los perros que se tenía ahí, que de varias semanas sin comer, pues tenían hambre, y se les ponía ahí a los bebés para que se los tragaran, o se les ponían ahí a las personas para que las torturaran. A mí me habían dado un mandamiento que decía, si tú ves que esa persona está sufriendo y la puedes hacer sufrir más, hazlo, no sientas compasión por aquella persona. Así es de que yo me empecé a ser una persona con un corazón duro y entenebrecido al grado de odiar a todos. Cuando yo veía que un camión se desbarrancaba y se habían muerto 200 personas o se habían en un temblor muerto 500, yo decía, qué bueno, otras almas más para mi Señor. Así es de que empezaba yo a ir a hospitales, empezaba a sacar la información a la gente. Señora, ¿no quiere que le haga la carta astral de su hijo? Para que usted sepa qué le depara el futuro. Cuando la gente daba esa información, yo llegaba ante aquella secta y daba la información. Si aquellos sacerdotes querían que aquel bebé naciera, decían, pónganle un guardián. Pero si ellos no querían que no naciera, decían, malfórmenme ese bebé. Así es de que a mucha gente se le consagraba desde que naciera. Ya había ciertos privilegios. En Semana Santa, los sacerdotes católicos, muchos en el día eran católicos, en la noche eran sacerdotes satánicos. Cuando la gente iba y se ponía la marquita esa de miércoles de ceniza, lo que a la gente le ponen son cuerpos incinerados, con imágenes de la religión que ya no sirven. A la medianoche, los sacerdotes de ciertas iglesias ya tienen que tener en el centro de su iglesia un pentagrama, una estrella de 5 picos con tierra de panteón. Los sacerdotes llegan con animales para sacrificarlos, porque en todo ritual hay sacrificio, hay derramamiento de sangre. Así es de que llegaban aquellos sacerdotes y decían, vamos a consagrar toda esa gente que vino a Satanás. Me doy cuenta que Juan Pablo II es un masón en grado 33, perteneciente a la iglesia satánica de Anton LaVey en los Estados Unidos, la Hermandad Negra. Así de que empiezo yo a ver que muchas gentes de religiones como masones, rosacruces, mormones, eran miembros también de sectas satánicas, aunque estaban muy por ahí encimita, menos que las sectas, pero eran ramas del ocultismo. Así de que empiezo yo a darme cuenta que empresas como Coca-Cola, Sonrix, Procter & Gamble, Bubaló, Walt Disney y muchas otras eran de dueños satánicos. Coca-Cola hace años tuvo un pacto muy fuerte con Satanás, el cual le dijo, yo te voy a hacer la empresa número 1, la más poderosa sobre esta tierra, pero cada 2 meses tú me vas a entregar 3 almas sacrificadas, y esas 3 almas terminan sacrificadas y embotelladas, terminan dentro de la Coca-Cola. Y esto ya no es noticia. Hace años en los medios de comunicación salió que habían encontrado dedos, habían encontrado restos humanos dentro de las Coca-Colas. Hoy en día sigue lo mismo. Salen por ahí luego los reportajes en los periódicos de que se han encontrado ropas o que se han encontrado aún así pedacitos de carne dentro de las Coca-Colas. Otra de ellas es la salsa Valentina, lo mismo. Lo mismo acontece con este producto. Bubaló, un chicle disfrazado que si yo le quito lo, me va a quedar la palabra buba. Buba es 4º demonio en el rango infernal que a mí me daba poderes para hacerme invisible. Así es de que empiezo yo a darme cuenta de toda la maldad que ahí había. Yo empecé, tiempo después, a seguirme discipulando, a seguirme preparando, a brincar de discipulado en discipulado. Me fui haciendo una persona todavía más amargada, una persona con odio, con rencor, con amargura. Empezaba yo a asistir a las expomagias, empezaba yo a asistir a los congresos de brujería, donde me encontré a muchos artistas como Verónica Castro, Celia Cruz, Tatiana, Gloria Trevi, Lucía Méndez, Ernesto Alonso,
y muchos otros artistas. Gloria Trevi, perteneciente a una secta satánica en Querétaro, a la secta del Carnero Negro. Yo anteriormente pensaba que Catemaco era el número 1 de satanismo, pero cuando estuve dentro de todo eso, es Querétaro desde donde se controla todo el ocultismo, todo el satanismo. Así es de que me invitan a participar en películas como Iniciación Satánica, Invocación Satánica, El Juego del Terror, y me doy cuenta que muchas escenas eran actuadas, pero otras eran rituales que ahí se estaban llevando a cabo. A la gente siempre la habían trabajado en lo subliminal, siempre a la gente la habían tomado por tonta. Cuando la gente venía a darse limpias, cuando la gente venía a consultarme, yo decía, pobres tontos, todavía de que vienen a que yo les haga daño, todavía me pagan por eso. Yo les quitaba un mal, pero yo les insertaba otro, si no, no era negocio. Así de que, estando yo en el grado de mago número 9, me comisionan para meter mensaje subliminal, mensaje satánico, a canciones de Amanda Miguel, de Denise de Calaf, de Gloria Trevi, de Tatiana y de muchos otros artistas. Yo mismo grabé canciones satánicas. Ya me despertaste al diablo, qué riqueza tan grande. Esa canción de qué riqueza tan grande se llegó a meter en iglesias cristianas y en iglesias católicas, donde la frase decía, oh, qué riqueza tan grande son tus maravillas, Señor. Cuando la gente escuchaba esa canción decía, qué bonita canción a Dios, dice que qué grandes son las maravillas, las riquezas de Dios. Pero esa canción estaba dirigida a Dios, estaba dirigida a Satanás, porque la frase decía, oh, qué riqueza tan, Satán, grandes son tus maravillas, Señor. Así es de que me enseñan a maldecir todo lo que eran objetos de suerte, que la manita de la suerte, que el cuarzo, que el chinito de la suerte, que la Santa Muerte, todos los objetos de suerte habidos y por haber, pasaban por mis manos y por otro grupo de personas para insertarles espíritus de lesbianismo, de homosexualismo, de alcoholismo, de prostitución, de muerte. Muchas ocasiones cuando a los jóvenes se les decía, yo te puedo personificar en la Santa Muerte para que ésta te cuide. Cuando la persona aceptaba eso, era un rito que se estaba haciendo, de que a esa persona se le estaba consagrando a la Santa Muerte para que en determinados meses esa persona muriera. Eso es lo que se estaba haciendo. Muchos doctores pertenecen a sectas satánicas. Cuando el paciente se les muere, no es por negligencia médica, es porque lo están ofreciendo a Satanás. Muchos sacerdotes, cuando van a dar los disque santos óleos, llevan un alfiler con veneno en la mano, y cuando están haciendo sus oraciones le clavan ese alfiler